Hoy tenemos un estudio más y de verdad para nosotros es un privilegio el poder estar contigo, el poder compartir contigo cada domingo un estudio de la Biblia o ya si se trata de algún estudio de acontecer, para nosotros es un privilegio. Y bueno, el día de hoy vamos a ver la vida de un personaje que es importante y es fundamental, ya que vamos a hablar de alguien que pues gracias a su valentía y al amor y la pasión que tenía por Cristo, pues logró como expandir el Evangelio por varias partes del mundo. Y hoy por hoy pues es la inspiración de muchas personas para poder compartir el Evangelio a las demás naciones. El día de hoy vamos a ver la vida de Pablo. Lo que dice la Biblia. Pues vamos a empezar. Como bien te dije, es un personaje bastante importante en la Biblia. En general, todos los personajes que están en la Biblia son tremendamente importantes. Pero vamos a dedicar un rato de nuestro tiempo para hablar acerca de la vida de Pablo. Ok, antes de llamarse Pablo, o que Jesús le cambiara el nombre a Pablo, él se llamaba Saulo. ¿Ok? Muchos lo conocen como Saulo de Tarso, ¿ok? Pero en realidad él es Saulo, ¿no? Eh, él nació en la región de Cilicia, en la costa del sur de Asia Menor, ¿no? Que actualmente es Turquía. Y pues realmente Saulo fue quizás el perseguidor más, no sé, más sorprendente del cristianismo. Él era un hebreo, un líder religioso. Él literal era descendiente de la tribu de Benjamín, como tú sabes en el Antiguo Testamento. eh, Se formaron, Dios, bueno, pidió que se formaran por tribus, ¿no? La tribu de Leví, la, la tribu de Benjamín en este caso, ¿no? Entonces él es un descendiente de la tribu de Benjamín. ¿Sabes? Saulo era un devoto de la ley judía, o sea, esto fue lo que provocó un tremendo odio contra Jesucristo y la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia de Hechos, que se fue formando después de que Jesucristo ascendió al cielo. Eh, Saulo se sentía insultado con el mensaje de los seguidores de Cristo, eh, por causa de que ellos afirmaban de que Jesús era el Mesías, sino que se le atribuía también a Jesús un papel de salvador, ¿no? No sé, para Saulo, o sea, era el hecho de que se le quitaba todo a la ley, todo valor o propósito de la salvación, ¿no? Entonces, realmente él era un devoto muy ferviente del judaísmo. Entonces, pues Saulo, apoyado por sus amigos del Sanedrín, que de una forma tan inesperada pues había encontrado un aliado tan formidable, ¿no? En Saulo. Saulo se convirtió en un defensor de la ortodoxia judía, o sea, representada por el Sanedrín, y pues junto con ellos iniciaron una campaña de persecución contra los cristianos, ¿no? Campaña en la que el sumo sacerdote y el Sanedrín pues le dieron todo su apoyo. Y bueno, todo esto fue posible en ese tiempo, pues, o sea, toda esa persecución, toda esa matanza de los cristianos no hubiera sido posible bajo el control de los romanos. Pero pues en general, o sea, ellos hicieron como ese tipo de cosas, ¿no? También otro aspecto muy importante de señalar en la vida de Saulo es que Saulo fue instruido a los pies de un famoso rabino, Gamaliel, ¿no? Que era fariseo, era un importante maestro de la ley judía, o sea, Gamaliel era un maestro de los maestros. Entonces Pablo, más bien Saulo, fue enseñado por él, fue instruido, fue educado por Gamaliel. Entonces realmente Saulo era un conocedor del Antiguo Testamento, de la ley, en este caso se le llama la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, como el Pentateuco. Entonces Saulo realmente era un conocedor tremendo de la ley judía, ¿no? Era una persona bastante inteligente, muy estratega, ¿sabes? Muy inteligente en cuanto a conocimiento, ¿no? Y razonamiento. Saulo era muy bueno, ¿no? Saulo estuvo como en la persecución de los cristianos, de hecho él apoyaba la,
la persecución de los cristianos y la matanza de los cristianos. ¿Por qué? Porque él sentía que estaba haciendo lo correcto, sentía Saulo que defendía como los derechos de la iglesia, ¿no? Y como te mencioné, sentía que los cristianos pues estaban como en contra de la ley cuando realmente era lo contrario, ¿no? Podemos ver a lo largo de Hechos, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 1, donde dice Saulo persigue a la iglesia, ¿no? Saulo consentía en su muerte en aquel, o sea, Saulo, ¿de qué muerte consentía? En el capítulo anterior, en el capítulo 7, pues se habla acerca de la muerte y defensa de Esteban, ¿no? Esteban era un discípulo que realmente amaba a Jesús, o sea, se le conoce a Esteban como un hombre realmente fiel, un hombre de corazón, un hombre sincero, que amaba a Jesús con todo su corazón y que era un discípulo que realmente era honesto en su corazón, ¿no? Entonces, aquí en el capítulo 8.1 podemos ver que Saulo consentía en su muerte, o sea, Esteban lo mataron, ¿sabes? O sea, lo mataron, lo apedrearon porque pues él decía y expresaba que Jesús era Dios, Jesús era el Hijo de Dios y Jesús era el Salvador del mundo, cosa que Saulo y los fariseos junto que pues, conforman el Sanedrín, pues no creían en eso, ¿no? Entonces para ellos era una ofensa el hecho que alguien dijera ese tipo de palabras. Entonces en el capítulo 8, versículo 1 expresa y dice, Saulo consentía en su muerte, ¿no? Y luego dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles, ¿no? Dice, versículo 2 y versículo 3, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, literal, Saulo era de un corazón tremendamente frío y duro. O sea, ¿qué tipo de persona puede realmente hacer este tipo de cosas, no? O sea, estar ahí frente a un hombre que están matando y él consentía, o sea, él estaba de acuerdo, él apoyaba que mataran a la gente, a los cristianos, ¿no? Entonces dice que la iglesia fue asolada y en el verso 3 leemos que decía, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y las entregaba a la cárcel, o sea, literal, o sea, obviamente él no tocaba la puerta y decía, ay, buenas tardes, ¿cómo está? Vengo a preguntar si hay algún cristiano por aquí. No, o sea, literal, él entraba hacía la fuerza y si ahí le decían hay cristianos, o sea, él agarraba yo creo que de los cabellos o de donde pudiera y literal, o sea, los llevaba arrastrando desde ese lugar, ¿no? Hasta la cárcel, o sea, si la cárcel quedaba a una hora, pues imagínate todo ese tiempo los arrastraba, o sea, literal, Saulo tenía la sangre muy dura, pero Dios tenía grandes planes para la vida de Saulo. Dios tenía un propósito para la vida de Saulo y Saulo ni siquiera se imaginaba, ni siquiera podía ser consciente de lo que Dios ya tenía preparado para él. Y como te comenté, Saulo estaba en la muerte de Esteban, presenció la muerte de Esteban, el discípulo muy fiel, muy honesto. Y fíjense cómo termina el capítulo 7, versos 59 y versos 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban oró por la gente que lo estaba persiguiendo, por la gente que lo estaba matando. Dentro de ellos estaba Saulo. Y Saulo, como te dije, Dios ya tenía un gran plan y un gran propósito para la vida de Saulo, que es en un momento lo que vamos a platicar el día de hoy. Bien, pues vamos a seguir viendo cómo es que pasa esto. Que abras tu Biblia ahora en Hechos capítulo 9 y vamos a empezar a leer desde el verso 1. Lo repito, Hechos capítulo 9, vamos a empezar a leer desde el verso 1 y ver cómo
Saulo, su vida es totalmente transformada y ni siquiera él tenía pensado, ni siquiera estaba dentro de sus propósitos todo lo que vendría después de ser Saulo el perseguidor de la iglesia, y vemos en lo que se convierte, ¿no? Vamos a leer. El título del capítulo 9 dice Conversión de Saulo. Verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. ¿Ok? O sea, Saulo estaba realmente convencido de que era lo correcto lo que él hacía, y no conforme con la muerte de Esteban, no conforme con haber ya metido a cristianos en la cárcel, llevándolos, arrastrándolos, golpeándolos, maltratados, o sea, aún así fue por más cartas a Damasco, ¿no? A fin de que pues, les dieran permiso para que en las demás ciudades vecinas él pudiera llegar y no hubiera problema, ¿sabes? Enseñando esas cartas de autoridad de que, oye, ya me dieron permiso de llevarme a la gente cristiana de aquí y llevármela presa, para apresarla, y pues él no tuviera como problema con los gobernantes, o sea, literal, él iba por esos permisos, ¿no? Para que les dejaran hacer como ese tipo de cosas. Y sí, y vaya que sí les dieron permiso, ¿no? Entonces, fíjense lo que sucede. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces él iba rumbo al camino de Damasco, cerca de Damasco, y de repente pues dice la Biblia que oyó una voz, ¿no? Que le decía: Saulo, Saulo, o sea, ¿por qué me persigues? O sea, realmente Saulo, yo me imagino la escena y de haber dicho, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? O sea, pues yo a quién persigo, o sea, no, ni siquiera te puedo ver, ¿sabes? Solo escucho esa voz. Y dice Jesús: ¿por qué me persigues? Porque finalmente, aunque Saulo pensaba que iba en contra de los hombres, en contra de esa nueva religión, ¿no? Secta que en ese momento estaba, que eran los cristianos, para él, no es que así sea, para Saulo y para los judíos, en este caso el Sanedrín y así, realmente quien estaba persiguiendo era a Jesús, ¿sabes? A Dios, porque quien realmente instituyó la predicación del Evangelio es Jesús, es Dios. Entonces, Saulo en su ignorancia pensaba que era una persecución contra hombres y mujeres, pero en realidad era una persecución en contra de Dios mismo, o sea, estaba yendo en contra de Dios. Y es por eso que Jesús, cuando se le aparece en el camino, le dice: ¿por qué me persigues? O sea, nunca Jesús le dijo así como: ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué persigues a mis discípulos? O sea, no, literal está diciendo: ¿por qué me persigues? Porque realmente Saulo no iba en contra de la gente, sino contra las creencias de esas personas. Y esas personas creen en Jesús y Jesús es Dios. Entonces por eso Jesús le dice: o sea, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo, sacado de onda, no conociendo a Jesús, evidentemente le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿no? O sea, yo soy Jesús, o sea, a mí me estás persiguiendo. O sea, tú crees, Saulo, que estás persiguiendo a las personas, pero en realidad a quien estás persiguiendo es a mí. Él evidentemente estaba asombrado, tenía miedo, tenía temor, ¿no? Y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Vamos a continuar leyendo verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver,
y no comió ni bebió. ¿Ok? Entonces, los hombres que iban con Saulo, o sea, estaban atónitos, estaban asombrados, tenían miedo porque pues ellos habían escuchado esa voz, pero no veían a nadie, ¿no? O sea, así como, ¿qué está pasando? Eh, entonces, Saulo no podía ver. Esa luz que se le apareció lo había dejado sin poder ver, no tenía la vista. Y es por eso que dice que llevándole por la mano lo metieron a Damasco, porque Saulo no podía ver. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Yo a veces me pongo a pensar y digo, bueno, ¿por qué tuvo que pasar 3 días Saulo ahí, sabes? O sea, esperando la ayuda o que alguien fuera, no sé, ¿no? Y yo me pongo a pensar y veo y digo, tal vez era necesario que fuera 3 días para que él meditara y pensara como en lo que estaba pasando, en lo que estaba sucediendo. Yo me imagino que en ese momento, esos días de estar ahí, Saulo literal pensaba en esa voz que escuchó, en esa voz que le decía, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿sabes? Y quiero decirte algo, sé que a veces en el cristianismo vamos a tener persecución y muchas veces de parte de nuestra familia, muchas veces van a venir críticas, van a venir burlas hacia tus creencias, hacia lo que tú haces, hacia tu convicción. Muchas veces la gente, cuando tú realmente tomas la decisión de vivir para Cristo y dejar como todo lo mal en lo que vivías, dejas las fiestas, dejas como el alcohol, las drogas, porque realmente no es que Dios te prohíba el ir a una fiesta, no es que Dios te prohíba el beber alcohol, el fumar o el drogarte, ¿no? O el tener muchos novios así. No es eso, simplemente es que tu vida es transformada, o sea, tu vida es cambiada por Jesús, tú no eres el mismo. Y a lo mejor pensabas que tomando eso te daba la felicidad, pero ahora sabes que la felicidad no depende de otra persona, no depende de la gente, no depende de las fiestas, no depende de tomar una copa, fumar un cigarro, drogarte de vez en cuando. Te das cuenta que la verdadera felicidad ya está en ti y es Dios, ¿no? Y que no necesitas de lo exterior para tú sentirte feliz porque finalmente es una decisión y esa decisión tú ya la tomaste al creer en Jesús como tu Salvador. Y a veces la gente no lo va a entender, o sea, la gente va a decir, uy, no, porque ya te volviste cristiano, o sea, ya no tomas, ya no bebes, ya no eres cool, ya no eres divertido, pero cuando tú les dices, no me prohíben, simplemente es porque Dios cambió mi vida, yo estoy feliz así y no necesito de ir a una fiesta, no necesito de tomar alcohol para sentirme bien. No necesito tener muchos novios para yo ser feliz, porque la verdadera felicidad ya está en mí. Es Jesús. Entonces la gente no lo entiende y te tacha por religioso. Muchas veces muchos amigos de ellos te van a dejar de hablar por tus creencias, ¿sabes? Um, y vas a tener persecución, pero no te lo tomes personal. No es contra ti, es contra Jesús, ¿ok? No es que tú seas como, ya no quiero, ¿no? Simplemente no entienden tu fe, no entienden la nueva forma, la nueva vida que Jesús te está dando. Entonces no te lo tomes personal, es contra Jesús. Así como Jesús le dijo a Saulo, o sea, ¿por qué me persigues, no? O sea, es contra Jesús, es contra Dios esto. Entonces, no te debes de sentir mal, ¿no? Inclusive hay veces que entre los cristianos también nos atacamos y hay una nueva palabra de los, o sea, como que dicen nos tiramos hate, odio, y a veces también como que solemos hablar mal unos de otros, ¿no? Y yo digo que no caigas en eso, ¿no? Porque yo sí he escuchado como personas que sin conocerte te dicen, o le dicen a otra persona, oye, como que siento que yo a tal persona le caigo mal, ¿no? Como que siento que no le caigo bien porque no me habla. Siento como que, no sé, ¿sabes? El hecho de pensar de eso de alguien, no lo hagas porque la estás juzgando sin conocerla, sin saber sus motivos. Tal vez esa persona no le caes mal. Simplemente no se le da como ser como tan abierta con los demás, pero ya el hecho de como tú dar un juicio a alguien que ni siquiera te lo ha dicho en persona o no la conoces, eso no está bien, ¿sabes? Y entre cristianos no, ni siquiera debería de mencionarse ese tipo de cosas.
Porque recuerda, o sea, somos un cuerpo y somos de Jesús y le pertenecemos a Jesús y no hay mejores ni peores, todos somos únicos y especiales para Jesús, entonces que tampoco esto nos pase en este ámbito, ¿no? En el cristianismo. Bueno, vamos a continuar. Decíamos que estos hombres que acompañaban a Saulo lo metieron de la mano a la ciudad, estuvo 3 días donde no comió ni bebió, no podía ver Saulo. Yo me imagino que él estuvo pensando y meditando en todo lo que él había hecho en su vida, la forma en cómo persiguió la iglesia, en esa, ¿cómo podemos llamar? En esa dureza de corazón de no querer reconocer a Jesús como el Mesías. Yo creo que meditó en todo eso, ¿no? En la voz que escuchó y que realmente Jesús es una verdad, de que Jesús es una realidad, de que Jesús es hijo de Dios, en que Jesús es Dios y que Él vino a morir por nuestros pecados y a darnos esa salvación. Yo me imagino que todo eso en ese momento Él lo pensó. Esto no lo dice la Biblia, pero yo creo que sí debió haber pensado esto en estos días, ¿no? Vamos a continuar. Verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Sabes? Aquí Dios le da una instrucción a Ananías de: oye, ve allá con Saulo de Tarso, él ora, ponle las manos para que reciba la vista. O sea, y Ananías es como: o sea, Señor, hello, ¿qué no sabes que él ha hecho muchos males a los hijos, ¿no? A tus hijos, a tus santos en Jerusalén? Y muchas veces cuando Dios te dice o nos dice perdónalo, o sea, Dios, no sabes cuánto mal me ha hecho esta persona, no sabes cuánto me ha lastimado, y Dios te dice, o sea, hazme caso, o sea, dejémosle de poner pretextos a Dios para muchas cosas, ¿sabes? Yo creo que si Dios nos dice algo es para nuestro bien, o sea, Dios nunca va a querer nuestro mal, Él jamás va a querer darnos algo o pedirte algo y que diga Dios: ups, ya la regué, me equivoqué, perdóname, no sabía que te iba a lastimar. No, muchas veces así nosotros pensamos, porque a veces no pasan las cosas como tal vez nos gustaría que pasaran. Pero gracias a Dios por ello, porque ese tipo de cosas nos hacen crecer y madurar. Bueno, pero finalmente vamos a continuar lo que también decía Ananías. Verso 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes? O sea, Jesús le dijo a Ananías: ve, porque mi instrumento me es este, ¿no? Y fíjate que el orden, para Dios le importa mucho el orden. Dios es un Dios de orden. Y vemos aquí el orden en cómo Saulo debería de empezar su ministerio. Le dijo: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, número 1. A Pablo, en este caso Saulo, cuando Dios le cambia el nombre a Pablo, es el apóstol de los gentiles. Porque su instrucción de Jesús fue predicar el evangelio a los gentiles. Aquí lo estamos viendo. Número 1. Para que lleve el evangelio a los gentiles, Saulo, tenía que ir en primer lugar con los gentiles, a predicarles el evangelio. Los gentiles son los no judíos, o sea, todos nosotros que no somos de la nación de Israel, somos gentiles. Número 1, que predicara a los gentiles. Número 2, a los reyes. Y número 3, los hijos de Israel. En último lugar, tenía que predicarle el evangelio a los judíos. Pero en primer lugar a los gentiles, reyes, segundo lugar, y tercero a los judíos. Porque
yo le mostraré cuánto me es necesario padecer por mi nombre. Y vaya, que cuando conoces a Jesús pasa eso. Y no porque Jesús quiera mandar sufrimiento, repito, Jesús no manda sufrimiento, Dios no manda, no castiga. Pero vivimos en un mundo caído, en un mundo regido por el diablo, un mundo regido por el pecado, que va en contra de Dios y que siempre van a poner obstáculos para que tú tengas una relación personal con Dios. Siempre va a haber obstáculos para que tú ores, para que tú leas tu Biblia, para que tú prediques el Evangelio, ¿sabes? Pero quiero recordarte algo, Jesús ya venció en la cruz y en Él tenemos la victoria. Ok. Entonces Ananías entró a la casa, oró y vamos a ver qué le dice, ¿no? Bueno, ya lo vimos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, ¿no? Entonces realmente a Saulo se le quitan como las escamas de los ojos, pero no solamente de los ojos, ¿sabes? Del corazón, ese caparazón, ese corazón de piedra que Saulo tenía fue roto, fue quebrantado totalmente y ahí fue donde recibió a Jesús, donde ahí reconoció y creyó que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Mesías, que durante miles de años atrás los profetas habían anunciado que Él iba a venir a este mundo a pagar por nuestros pecados y Él ya lo sabía, Él ya lo creía. Bueno, anteriormente lo sabía, pero no creía que eso era una verdad. Ahora creía con el corazón, que realmente esto era verdad y que todo lo que anunciaron los profetas ya se había cumplido en la persona de Jesucristo, en la persona de Jesús. Dice: y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora vemos cómo después de eso empieza el ministerio de Saulo. Dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, ¿no? Entonces, pues ya después de ese tiempo recobró fuerzas y fue a predicar a los judíos. Vamos a ver el verso 23 y 25. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaban a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, ¿no? O sea, para salvarle la vida. Entonces aquí podemos ver, ¿saben por qué pasó esto? ¿Te acuerdas el orden que Dios le dio? O sea, primero tienes que predicar a los gentiles, segundo lugar a los reyes, y por último lugar tienes que predicarle a los judíos. Aquí Saulo le invirtió el orden, porque aquí podemos ver que primero fue a predicarle a los judíos en vez de a los gentiles, y bueno, pues esto le provocó un gran problema, porque en el verso 23 dice: pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Finalmente era primero a los gentiles, pero bueno, o sea, aquí Saulo se confundió un poco, no siguió las instrucciones. Pero vamos, el punto aquí es, vemos como, bueno, ya después más adelante Saulo retoma esta orden que Dios le da y va a los gentiles, ¿no? Pero vemos cómo él tiene ese deseo ya de predicar el evangelio, porque él ya estaba seguro de quién era Jesús. O sea, él ya tenía esa convicción firme de decir: yo sé quién es Jesús, yo sabía, pero ahora creo firmemente en que Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, al que crucificaron. Él es Jesús y es el Hijo de Dios. Él ya estaba convencido, él tenía una convicción fuerte y por eso predicaba con esa misma convicción. Los discípulos le ayudaron a escapar y vamos a leer del verso 26 al 31. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo
no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces aquí podemos ver cómo Bernabé lo trajo con los discípulos. Bernabé también era un discípulo y empezó como a platicarles de, oigan, cómo se le apareció Jesús en el camino a Saulo, cómo él fue transformado, ¿no? Cómo Dios cambió su vida. Entonces, realmente, cómo él había hablado valientemente de Jesús a los demás judíos y así, ¿no? Entonces toda la gente se sorprendía, ¿no? De ver que realmente el que perseguía a la iglesia, el que mataba a la gente, el que los arrastraba por todas las calles, o sea, era un hombre ahora convencido de Jesús, ¿no? Era un hombre ahora convencido del Evangelio, ahora era un hombre convencido de que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías, el que perdona los pecados, el que ya había perdonado los pecados en la cruz del Calvario. Entonces realmente era importante, ¿no? Era algo increíble. Entonces algo podemos notar en el verso 29 y dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, o sea, hablaba apasionadamente, ¿no? Sin restricción en nombre del Señor, y disputaba con los griegos. O sea, no es de que se peleaba con los griegos, sino que, o sea, literal, se peleaba, pero con los judíos fariseos que vivían en Grecia. Literal, se puso a debatir con ellos y estos procuraban matarle. Aquí un consejo. Saulo tenía poquito de convertido y de haber conocido a Jesús y a veces tal vez no tenía como esa sabiduría, ¿no? Algo que se nos ha enseñado mucho es que nunca pelees, nunca debatas con alguien que no cree lo mismo que tú. O sea, nuestra encomienda, dice Dios, ve y predica el evangelio. No dice ve y peleate, no dice ve y debate, o sea, con la gente y hasta que ellos digan que tú tienes la razón. No, jamás. Si tú ves que una persona, tú le predicas el evangelio y está en contra de ti y te ataca, no pelees, no debatas, simplemente, ok, finalmente yo no te voy a poder convencer definitivamente, ni tampoco quiero que me dé la razón a mí, ¿sabes? Yo solo te comparto lo que Dios me ha enseñado, lo que Dios me ha cambiado y voy a orar por ti, ¿sabes? Y que sea el trabajo del Espíritu Santo el que transforma y convenza a esta persona. No, tú no eres el que lo vas a convencer. Tu trabajo o mi trabajo nada más es predicar el evangelio. Quien va a tratar de convencer, quien va a convencer a las personas es el Espíritu Santo. Entonces no te pelees con nadie, ¿no? Bueno, aquí Pablo podemos ver que, Saulo se peleó con los judíos en Grecia. Entonces, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Aquí hay algo muy importante, dice, cuando Saulo fue enviado a Tarso, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces aquí podemos ver cómo, pues, en este del versículo 30 al 31, Pablo yo estuve leyendo, investigando, tuvo que pasar 12 años para que el Señor pudiera transformar su vida, para que el Señor pudiera edificar, ¿sabes? Su corazón y transformarlo. Pasaron 12 años para que él pudiera adquirir esa madurez, ¿no? Y para que Dios pudiera transformar ese corazón y poder él darle la sabiduría a Pablo o Saulo, para que cuando él se convirtiera en Pablo, él tuviera toda esa sabiduría y fortaleza en el espíritu para poder predicar el evangelio. Ahora, no necesita pasar muchos años para que Dios te dé como la sabiduría y tengas el decir, uy, no, pues yo apenas llevo 6 meses, un año y medio para predicar el evangelio. O sea, teniendo el Espíritu Santo, Dios te dota de la capacidad para tu poder predicar el evangelio. Pero ya como tal un ministerio sí requiere tiempo y que Dios lo vaya confirmando en tu vida.
Yo sí he sabido de casos que a veces pasa un año y medio, dos, y Dios realmente les muestra el ministerio, ¿no? Pero quiero decirte algo, ten mucho cuidado porque em, sí he sabido de casos que pasa, pero es porque Dios lo marca y se ve muy evidente. Ahora, ten mucho cuidado de escoger a personas y y ponerles a cargo de un ministerio. Si esas personas tienen poquito de haber regresado a Cristo, realmente tienes que orarlo fervientemente. Pide consejo con tus maestros, con tus pastores, porque no todas las personas que sirven en un ministerio realmente están capacitadas por Dios, no necesariamente es la confirmación de Dios y no, tal vez no están maduras. Y a veces tú puedes pensar que pues pueden ser una ayuda y a la larga y al futuro pueden ser una piedra de tropiezo para las demás personas. Entonces, aquí podemos ver con la Biblia que Saulo tuvo que pasar 12 años para que Dios preparara a Pablo, que después le cambió el nombre de Saulo a Pablo, para poder iniciar este ministerio. ¿Ok? Entonces, pues ten mucho cuidado. Si a ti se te da la oportunidad de elegir con quién trabajar, ten mucho cuidado. Yo te recomiendo que leas Timoteo para que veas cómo es la vida de un discípulo, de un diácono, que una persona que sirve a Dios, ¿sabes? Porque si no puede ser piedra de tropiezo para las demás personas y en lugar de que sea bendición, pues realmente pues a veces el ser humano puede echar abajo y tirar pues el trabajo, ¿no? De Dios. Entonces, lo digo porque es algo que a través de los años Dios me ha mostrado, es algo que yo lo he visto, es algo que Dios me lo ha enseñado a través de la palabra que es la Biblia, que es la palabra de Dios, más que un consejo de los pastores, evidentemente sí es un consejo muy sabio, pero yo lo he aprendido a través de la palabra de Dios y yo creo que por algo Dios permitió que yo te lo pudiera compartir ahorita en este estudio para que tuvieras cuidado. Y si Dios te lo está diciendo, o sea, yo creo que es porque Dios te quiere avisar o te quiere advertir de muchas situaciones para que prestes atención y si es momento de detener algo así, o sea, de verdad hazlo. Es mejor ahorita tener la valentía de detener las cosas y no en el futuro como arrepentirte por no haber hecho caso a lo que Dios te dice, ¿no? Entonces, pues solamente te quiero comentar esto y de verdad es increíble la forma en cómo más adelante tú vas a ir descubriendo en el Nuevo Testamento las cartas, cómo Saulo es transformado, cómo Dios le cambia el nombre a Pablo y cómo Pablo fue a diferentes iglesias, fue a Roma, fue a Corintios, fue a los Éfesos y cómo Dios le dio la valentía y la sabiduría para poder predicar el Evangelio, para poderse parar enfrente de reyes, de gobernantes y anunciar el Evangelio, anunciar a Jesucristo como el Salvador. Como muchas veces estuvo en la cárcel, pero él siempre decía en Filipenses, regocijaos, ¿no? Él escribió una carta de ánimo a la gente estando, imagínate, en la cárcel, y es porque Saulo, bueno, en este caso Pablo, estaba totalmente lleno del Espíritu Santo, había entendido que las circunstancias no iban a determinar su gozo o su felicidad. Realmente admiro la vida de Pablo, no lo veo como tal, como un santo en el punto de lo tengo en un pedestal, pero admiro su convicción, su fe y evidentemente no era una persona perfecta tampoco como no lo somos nosotros, pero admiro su convicción hacia Dios y pues anhelo y oro para que todos lleguemos a ese punto, ¿no? De tener esa misma fe y esa misma convicción que Pablo la tuvo en su momento. Y bueno, espero te haya gustado mucho este estudio, que medites mucho en las enseñanzas. Te pido de favor que de verdad estos versículos los leas en la Biblia y que ores y que pidas a Dios que quiere enseñarte a ti, ¿no? Que Dios quiere hablarte a ti hoy, a tu vida. Y pues nada, solamente quiero decirte eso y pues que Dios te bendiga muchísimo y vamos ahora. Padre, pues gracias Señor por este tiempo, gracias porque nos permites estar aquí estudiando tu palabra, Señor, porque es un privilegio el poder tener la libertad de nuestro país, Señor, de poder compartir estudios a través de los audios, de poder tener una Biblia en nuestras casas, de poder compartir tu palabra libremente. Muchas gracias por eso.
Gracias por todo lo que nos enseñaste hoy a través de la vida de Saulo, a través de que después le cambiaste el nombre a Pablo. Señor, te pedimos, Señor, que tú cambies nuestra vida, que nos hagas sabios, nos hagas inteligentes, Señor, y que nos des todo discernimiento de espíritu, Señor, para poder escoger las cosas correctas y las cosas que realmente vienen de ti, Dios. Que no nos dejemos llevar por nuestras emociones, Señor, sino que realmente todo esté dictado por ti, Dios. Te pido que bendigas a todas las personas que escuchen este estudio, Señor, que puedas traer bendición sobre ellos y que por favor sigas transformando sus corazones, Señor, y que sigas enamorándolos cada vez más de tu palabra. Gracias, amado Dios, y pues todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues sabes que si tienes alguna duda puedes contactarme, puedes mandarme un mensajito, sabes que siempre voy a estar ahí para responder todas tus dudas. Que Dios te bendiga y que pase una excelente tarde. Nos vemos, bye. En todo tiempo
confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo.